Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de aprendizaje. Vamos a dar 10 minutos para que los demás se puedan ir conectando e iniciar a las 2:10 para la charla que estamos preparados el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Acabo de mencionar, ¿verdad? Bienvenido a este espacio. Y vamos a iniciar a las 2:10 para dar tiempo a los demás participantes para que puedan conectarse, ¿verdad? Y iniciar pues con la ponencia que usted trae preparado el día de hoy. Perfecto, está bien, muchas gracias, Bianca. Listo. Bienvenidos a todos los participantes a este espacio de aprendizaje destinado pues por el equipo Telesan UTES para abordar temas relacionados a aspectos de salud, ¿verdad? Que los abordarán especialistas para orientar a los médicos en servicio social y a todo el personal de las áreas o centros de salud. Mi nombre es Bianca Fletes y estaré moderando esta tarde, ¿verdad? Tenemos la compañía del doctor Armando Velázquez Ramírez, que es el jefe de residentes del posgrado de psiquiatría, y pues él abordará esta tarde el tema de síndrome depresivo, ¿verdad? Diagnósticos y tratamientos para ver de qué manera podemos desde nuestras unidades de salud pues abordar este tema y pues referir a los especialistas para poder tratarlo. Inicialmente, pues, damos la bienvenida a todos los participantes, recordándoles que tener apagados los micrófonos por cualquier interferencia durante el desarrollo de la presentación. Asimismo, el expositor podrá, dentro del desarrollo de la misma, dar un espacio si hay dudas, preguntas, y si no, pues está el espacio final de esta presentación donde se podrán realizar las preguntas, dudas o comentarios, ¿verdad? Tal vez alguna experiencia que se tenga y que el expositor o el experto de esta tarde podrá abordar desde su perspectiva. Entonces, recordarles que pueden ir haciendo sus anotaciones también en el chat de la sala para poder evacuar todas las preguntas y dudas al final de la exposición que el doctor Velázquez pues tiene a bien acompañarnos el día de hoy. Si no hay algún inconveniente, pues la sala, doctor Velázquez, es toda suya para que inicie pues el desarrollo de la presentación y la temática que hoy nos ha preparado el día de hoy. Y puede compartir pantalla si ya el anfitrión pues le ha dado la autorización. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Bianca. Muchas gracias a Telesan por la invitación. Quiero darle también la bienvenida a todos los que se encuentran en este momento. Sí, voy a dar compartir pantalla. No, todavía no me permiten compartir pantalla el anfitrión. Tal vez los compañeros, doctor Erazo, doctora Barahona, podemos darle el acceso al doctor Velázquez para que pueda dar inicio y compartir la presentación que nos trae el día de hoy. No sé si ya puede, doctor Velázquez.
Confirme, por favor. Permítame intentar. No, todavía me sale el mensaje que no se Ok. puede compartir. Doctor Erazo, doctora Barahona, no sé si se encuentran en la sala. Doctor Juan Carlos. Prueben en este momento otra vez a ver si pueden compartir. Perfecto, ahora sí, no sé si pueden ver la pantalla. Sí, doctor. Solo si lo pone en modo presentación para iniciar, pero sí La se ve perfecto. presentación. El doctor Velázquez ha tenido algún inconveniente técnico con su conexión a internet y solicitamos pues que permanezcan en la sala para que se pueda solucionar este inconveniente y que él se pueda unir nuevamente.
tomará algunos minutos que el doctor Velázquez pueda conectarse nuevamente, ya que tuvo que movilizarse del lugar donde estaba inicialmente porque interfería con su conexión a Internet. Entonces, por favor, les pedimos mantenerse en la sala y tener un poco de paciencia. Gracias. Me disculpo, problemas de señal aquí en el hospital. No sé si me escucha, Bianca. Voy a darle compartir esta la pantalla. Sí, doctor, lo escuchamos y ya estamos visualizando su Ahora presentación, sí. solo en modo presentación para que pueda dar inicio. Y ya había comentado a los participantes que había tenido problemas o dificultades con su conexión y ellos están a la espera pues de esta rica charla, ¿verdad? Para que demos inicio si usted ya lo considera. Perfecto. Bueno, una vez más, mil disculpas a todos los oyentes. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer, es un honor estar aquí el día de hoy en las capacitaciones de teleeducación. Muchas gracias por la invitación. Yo soy el doctor Héctor Velázquez, yo soy médico residente del tercer año del posgrado de psiquiatría. El día de hoy les traigo el tema de depresión. Vamos a tocar un poco el día de hoy sobre la clínica, el diagnóstico, el tratamiento. Vamos a hablar también un poco sobre depresión postparto, que es un tema muy importante y que me parece que todos deberíamos de conocer para también más adelante prevenir complicaciones. Y más adelante al final vamos a dejar un pequeño espacio para poder dilucidar cualquier tipo de duda o pregunta que se presente. Un objetivo para la presentación del día de hoy es que mediante la revisión de la literatura poder discutir un poco, poder explicar las características clínicas del síndrome depresivo para su detección y el manejo adecuado. Para comenzar, a mí me gusta un poco hablar sobre la historia. Esta imagen que les traigo es referente a cuando Homero hablaba en la Ilíada sobre Belofonte, de cómo él fue rechazado o hubo una discusión con los dioses, y que a partir de esas escrituras, a partir de esa historia, son los primeros como evidencia de parte de la melancolía, la tristeza que se ha podido recabar. Hay otros documentos antiguos que han hablado sobre la tristeza, sobre la depresión, sobre la melancolía. Por ejemplo, Aristóteles en su tiempo, él llegó a mencionar un poco sobre la tristeza. Inclusive los antiguos griegos eran muy sabios, tenían muchos conceptos o tenían primordios sobre qué era la tristeza cuando empezaban a hablar también sobre los humores, sobre ese tema. Esos fueron los inicios y más adelante poco a poco fueron cambiando a lo que tenemos el día de hoy. A manera de una pequeña introducción, hemos escuchado que depresión se puede utilizar en varios sentidos. Podemos utilizar depresión como parte de un síndrome, puede ser un síntoma o puede ser una enfermedad, una patología o un trastorno. La depresión mayor es una enfermedad común que limita gravemente el funcionamiento psicosocial y disminuye la calidad de vida del paciente. Eso es algo que hemos visto, que la depresión puede llegar a que el individuo, que el paciente presente disfunción o deterioro, ya sea
en la escuela, ya sea en la universidad, ya sea en su familia, ya sea en su trabajo, ya sea con sus amigos. En varios ámbitos la depresión puede llegar a producir un cierto tipo de disfunción. En el 2008 lo coloco en rojo para tomarlo en cuenta y hay que estar muy pendiente de estas cifras porque inclusive hoy en día son más alarmantes. Tenemos la pandemia por COVID-19 que ha aumentado las cifras de depresión, pero en su tiempo se mencionaba que en el 2008 la OMS clasificó la depresión como la tercera causa de carga de morbilidad en todo el mundo y que para el 2030 ya estamos cerca de unos 8 o 9 años, sería aproximadamente la primera causa de morbilidad a nivel mundial. Y más que todo ahorita con esto de la pandemia, ¿no? Que está trayendo consigo la pandemia de los trastornos mentales, de las patologías psiquiátricas. En la práctica, su detección, diagnóstico y tratamiento a menudo plantean un desafío para los médicos debido a las diversas presentaciones, el curso impredecible y pronóstico y respuesta variable del tratamiento. Ya les voy a enseñar más adelante cómo puede ser variado la presentación clínica. Inclusive el tratamiento también tenemos varias opciones, hay varias familias que nosotros podemos utilizar. Un poco de la epidemiología. Los trastornos depresivos afectan a un 5% de la población general y a un 2% de la población infanto-juvenil en el mundo. Una de cada 5 personas experimenta un episodio en algún momento de su vida. En atención primaria, o sea, que pueden ver, 1 de cada 10 pacientes en promedio, inclusive esas cifras pueden ser mayores, van a presentar síntomas depresivos. El periodo más probable para el inicio del primer episodio se extiende desde la mitad de la adolescencia hasta mediados de los 40 años. Pero casi el 40% va a experimentar su primer episodio antes de los 20 años, con una edad promedio de inicio a mediados de los 20 años. Este es un promedio, ¿no? Nosotros hemos visto, se puede ver que inclusive pueden llegar a presentarse esta sintomatología de depresión desde la infancia, la adolescencia, no clásicamente como tristeza, sí, por decirlo, sino que podemos ver que el niño puede llegar a presentar irritabilidad, el niño puede presentar ausencia escolar, problemas con los maestros, se puede ya empezar a ver ciertos inicios de un cuadro depresivo. Entonces, depresión podemos detectarlo los primeros años, así también, si nos vamos al otro extremo, podemos detectar depresión a un adulto mayor, en las etapas de vejez, en esas porque este cuadro clínico es muy variado y se puede presentar a cualquier edad. Algo que quería traer en consideración es el hecho de poder diferenciar la tristeza normal de depresión. Es normal, todos en la vida hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos tenido una pérdida, ya sea algo económico, una pérdida material, una pérdida de una pareja, una pérdida de un hijo, una pérdida de un familiar, un abuelo. Todos hemos tenido pérdidas y todos hemos experimentado tristeza en base a esa pérdida que hemos tenido porque hemos perdido algo que tiene mucha significancia o algo que tiene un valor para el individuo. Entonces, es normal presentar tristeza ante ese evento. Traigo esto para no patologizar, un término, no patologizar cualquier tipo de síndrome, cualquier tipo de presentación depresiva, ya tiene depresión, ya es algo patológico, no, sino que tomar en consideración que hay una tristeza que puede llegar a ser normal de un cuadro depresivo. Ya ahora, si vemos que esa tristeza que ya va pasando 2 años, 3 años, sigue con la misma tristeza, el individuo tiene problemas a nivel de su casa, tiene problemas en su trabajo, ya vamos considerando, no, esto ya más que una tristeza normal, ya está entrando a un cuadro depresivo, algo patológico. Para poder hablar un poco sobre la fisiopatología de la depresión, hay varias etiologías. Una de las primeras que se empezó a estudiar es la de la hipótesis de las monoaminas. Se empezó a estudiar hace muchos años, de los 60, 70, se empezaron a hacer estos estudios y se vio que a través de la dopamina, de la noradrenalina, a través de la serotonina, se explicaban estos cambios del humor del individuo. También hemos visto cómo los antidepresivos funcionan a través de estos neurotransmisores y es a través de esta hipótesis de las monoaminas que se puede explicar la depresión. Otra teoría es la de la neuroinflamación. A través de la inflamación hay citocinas periféricas que pueden llegar a alterar o producir cambios a nivel de la neuroanatomía, a través de neurotransmisores, a través de transportadores. Se ha visto que esa inflamación produce esos cambios, el aumento de los proinflamatorios, la activación de la microglia.
Inclusive es muy interesante que hoy en día se han hecho estudios con los AINES y que los AINES ha demostrado una disminución de la sintomatología depresiva, no como un tratamiento de primera línea, ¿no? Sino que se ha visto que a través de esa teoría de la inflamación, disminuyendo las citocinas proinflamatorias, disminuye la sintomatología de los pacientes. Tenemos también cambios en el eje hipotálamo pituitario suprarrenal. Esos cambios en ese eje pueden llegar a que se produzca un aumento del cortisol en el plasma. Esto se ha asociado mucho a factores también cognitivos y esto también se ha asociado a peor respuesta, más recaídas. Cuando el paciente está sujeto a un nivel de estrés alto, a un ambiente muy estresante, por decirlo así, digamos que es un ambiente laboral que todos los días se encuentra estresado, llega a casa, en casa, por ejemplo, hay problemas con la esposa, los hijos están metidos en sustancias, en cosas ilícitas, posteriormente se pelea con los amigos. Entonces, es que el individuo esté sujetado o sometido a un estrés o un ambiente estresante, también eso activa, también eso aumenta el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, y a la larga esto también, haciendo el enlace, puede hacer que se conecte con esta otra teoría fisiopatológica de la inflamación. Con la neuroplasticidad y la neurogénesis, hay muchos estudios interesantes que hablan sobre las células madres pluripotenciales en los adultos, que esto puede llegar a generar nuevas células y la neurogénesis. Algún tipo de alteración a nivel de esta neuroplasticidad y neurogénesis también se ha descrito como un tipo de explicación, ¿no? para la depresión. La inflamación, siempre traigo este otro componente, puede llegar a alterar esta neuroplasticidad y esta neurogénesis en el paciente. Esto puede afectar el crecimiento y la adaptabilidad a nivel neuronal. También otro factor muy importante es el factor a nivel cerebral, que es el BNDF, que puede llegar a regular la neurogénesis, también puede verse alterada por estos componentes inflamatorios. La genética también, la genética es muy importante, se ha visto que la depresión puede llegar a ser hereditaria, inclusive si el paciente tiene un familiar, ya sea primer grado, segundo grado, esto aumenta la probabilidad de que el individuo llegue a presentar un cuadro depresivo. También se ha visto en los estudios en monocigotos que aumenta la posibilidad o las tasas de depresión. También hemos visto en la literatura que se ha descrito que hay en el cromosoma hay ciertos losis que están identificados con la depresión. Esto se sigue estudiando, pero ya se han hecho algunos estudios, algunas aproximaciones ya a nivel genético. Y también lo ambiental, ¿no? Cualquier tipo de estresor, ya sea una pérdida, puede llevarnos a un cuadro depresivo, un ambiente estresante también. Otro componente importante que quiero mencionar en esto de la fisiopatología y que es un tema actual y de relevancia es el COVID-19. COVID-19 está produciendo, hemos visto que a través de sus mecanismos de acción tiene un neurotropismo, puede llegar a producir neuroinflamación. Y esto, volvemos a la teoría de la inflamación y producir cambios a nivel estructurales o a nivel de la arquitectura o de la función neuroanatómica. Entonces, a tomar en consideración que también tiene su explicación neurobiológica, cómo COVID-19 puede llegar a producir depresión. Además de los otros estresores, ¿no? El aislamiento, la pérdida del contacto social, físico con los demás, las pérdidas económicas, tantos factores de riesgo que también pueden llevar a un cuadro depresivo. Les presento también esto es lo que les estaba hablando sobre la teoría o de la hipótesis de la monoamina. Entonces, a grosso modo les explico aquí tenemos las principales proyecciones de dopamina. La dopamina tiene amplias proyecciones ascendentes que se originan predominantemente en el tallo cerebral y se extiende vía hipotálamo hasta la corteza prefrontal, el prosencéfalo, el estrado basal, el núcleo accumbens y otras regiones. La neurotransmisión dopaminérgica está relacionada con el movimiento, el placer y la recompensa, la cognición, con psicosis y otras funciones. También está relacionado con el placer. Además, hay proyecciones directas desde otras zonas al tálamo, creando el sistema talámico dopaminérgico que posiblemente esto interviene en activación, en el sueño. Tenemos otro componente que son las principales proyecciones de la norepinefrina. La norepinefrina tiene proyecciones ascendentes y descendentes. Las proyecciones noradrenérgicas ascendentes, estas se originan principalmente en el locus ceruleus del tallo cerebral y estos se van a extender a múltiples regiones cerebrales, tal como se muestra en la imagen que tengo aquí, y que estos van a regular el humor, el estado de ánimo, la activación, cognición. Entonces, pueden ver que estos neurotransmisores están implicados en varias regiones neuroanatómicas y tienen varias funciones.
También tenemos la serotonina, que es de las que más hemos escuchado, que está relacionado con la depresión, que tiene proyecciones ascendentes y descendentes. Las proyecciones serotoninérgicas ascendentes, estas se originan en el tallo cerebral y se extienden a muchas de las regiones que las proyecciones noradrenérgicas, con proyecciones adicionales al estriado y núcleo accumbens. Estas proyecciones ascendentes pueden regular el humor, la ansiedad, el sueño y otro tipo de funciones. Ya después de hablar de un poco de la epidemiología, después de conocer un poco la fisiopatología, las hipótesis, las teorías del origen, ya ahora vamos entrando un poco en la clínica de la depresión. Con la clínica de la depresión, pues, traigo esta imagen. Hay varios libros o varios textos que dividen la sintomatología depresiva en cognitiva, en sintomatología conductual, inclusive en su componente que puede llegar a ser emocional. Entonces, por ejemplo, podemos ver en esta división, que es de un artículo de la revista Lancet, cómo podemos ver que tenemos los componentes emocionales de per se, el estado de ánimo triste, está la anedonia, que el individuo pierde ese placer por hacer las actividades. Por ejemplo, un individuo que le gustaba salir, que le gustaba jugar pelota, por ejemplo, que le gustaba hacer cierto tipo de actividad, que ahora ya ese tipo de actividad ya no siente el placer, ya no siente lo que sentía antes. Puede haber también componentes cognitivos. Cuando enfermos cognitivos, ya a nivel de pensamiento, pueden haber baja autoestima, puede haber también ideas de minusvalía, que el paciente se siente menos que los demás. También un componente muy importante, que es algo que quiero hacer énfasis y que más adelante lo voy a seguir haciendo hincapié y voy a estar indagando, es en lo del suicidio, ¿no? El suicidio es una de las complicaciones de depresión que hay que tomar en cuenta y hay que estar muy pendientes y hay que tomar mucho cuidado con esto. El hecho de poder, cuando nosotros tengamos un paciente que tenga una clínica de depresión, investigar, preguntarle, ¿ha tenido ideas de muerte? Últimamente ha tenido pensamientos de que quitarse la vida, últimamente ha tenido pensamientos de que sería mejor estar muerto, lo ha pensado. Eso es muy importante en un cuadro depresivo. Hay otras causas de suicidio, pero como estamos hablando ahorita sobre depresión, entonces solo me limito a esa área. Están también el componente neurovegetativo. Vimos cómo hay varios neurotransmisores y también varias áreas neuroanatómicas. Entonces, puede llegar a estar alterado el hipotálamo, por ejemplo, que se regula el sueño y también regula el apetito. Vamos a ver también que pueden haber alteraciones a nivel motor también. El paciente puede llegar a presentar un estado estuporoso o lo contrario, puede llegar a presentar estados de agitación psicomotriz. Que ya cuando nosotros vemos que un paciente tiene un cuadro depresivo y que presenta sintomatología que no es como una sintomatología atípica, como le llamamos, ya uno va pensando en otros diagnósticos. Por ejemplo, uno va pensando en, ¿será que este paciente tiene un trastorno bipolar? ¿Será que este paciente tendrá algún otro componente? Porque ya son sintomatologías que nos indican que hay presencia de otra patología. Entonces, como pueden ver, es amplia la presencia de la sintomatología cuando estamos hablando de depresión. La mayoría de los textos menciona que para hacer un diagnóstico de depresión tenemos que tomar en cuenta 2 semanas, que estas 2 semanas tienen que haber la presencia de esa sintomatología. Como nosotros utilizamos el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que el próximo año ya va a ser el CIE-11, va a haber una actualización, y también el DSM-5 de las enfermedades menciona que tiene que haber un periodo de 2 semanas para la presencia o para poder diagnosticar depresión. Este es otro cuadro, como les mencionaba, que hace esa diferencia para poder tenerlo en ciertos dominios de la depresión. Como pueden ver, la depresión es un síntoma, puede ser también un síndrome, además de la enfermedad. Entonces, en el cuadro afectivo puede ser tristeza, como les mencionaba, la apatía, la anedonia, puede ser también a nivel del pensamiento y cognición, puede ser esa idea de suicidio, ideas de culpa, ideas de ruina, ideas de una pobre perspectiva hacia el futuro, que el paciente va a decir, no, todo me va a salir mal, nada me va a salir bien. Cierto tipo también de distorsiones cognitivas que el paciente puede llegar a presentar es muy frecuente, que tienden a catastrofizar todo, por ejemplo, nada me va a salir bien, o sobregeneralizar, que en general toman un componente, lo toman como en sí el todo, y la conducta, el hecho de que el paciente, tenemos un modelo cognitivo, que el modelo cognitivo, para que pueda hacer comprensión de esta clínica, nos menciona que hay cierto tipo de situaciones. En esas situaciones nos va a llevar a un cierto tipo de pensamiento. El pensamiento nos lleva a un cierto tipo de emoción, y esa emoción nos va a llevar a una conducta. Entonces, esas conductas pueden ser, por ejemplo, si el individuo se siente triste de parte de un pensamiento, eso lo va a llevar a que se aísle. Eso va a llevar a que esté inhibido, también lo va a llevar a que evite ciertas circunstancias que lo ponen triste.
A nivel neurovegetativo, también como les mencioné, alteraciones que pueden haber a nivel de hipotálamo, que puede alterar también el ciclo sueño-vigilia, y también otro tipo de sintomatología son síndromes somáticos que pueden llegar a presentar a los pacientes, que eso se caracteriza, por ejemplo, por pérdida de peso, eliminación del apetito, que presentan hiporexia, entre otros. Este es otro cuadro que les traigo para poder ver los especificadores y los subtipos. Como les digo, la depresión es bien amplia. Ver la depresión es ver los diferentes enfoques, hay diferentes puntos de vista. Entonces, podemos ver que tenemos un cuadro depresivo con sintomatología depresiva, que podemos ver que ese cuadro puede tener ya, por ejemplo, características clínicas de ese cuadro depresivo, puede estar acompañado de cuadro ansioso, puede estar acompañado también de síntomas atípicos, que este es un 30%, o sea que un tercio de los pacientes que nosotros veamos puede llegar a presentar esos síntomas atípicos. ¿Cuáles son esos síntomas atípicos? Vimos que anteriormente que el paciente va a tener hiporexia, va a tener enlentecimiento, vimos anteriormente también que el individuo va a presentar alteraciones del sueño, va a tener insomnio, pero ya con lo atípico es lo contrario, eso vamos a ver que más bien en vez de tener hiporexia va a comer más, también con el sueño no va a estar tan alterado como mencioné anteriormente, con el cuadro motor también puede llegar a presentar agitación psicomotriz, o sea que puede llegar a presentar agresividad verbal, agresividad física, lo contrario, por ejemplo, a un estado estuporoso, por decirlo así. También cuadros melancólicos, que estos cuadros melancólicos hoy en día casi no se utiliza mucho ese término, pero hay ciertos textos que todavía lo utilizan como esa sintomatología, ese cuadro depresivo que se caracteriza más por esa tristeza en la mañana. También otro cuadro clínico que puede llegar a presentarse en la depresión es la catatonia y síntomas psicóticos, que eso también es muy frecuente. Eso es algo que nosotros podemos ver en pacientes con un cuadro depresivo que va evolucionando. Una de las complicaciones del cuadro depresivo inclusive es una depresión psicótica. En esa depresión psicótica puede llegar a presentar, por ejemplo, ideas delirantes. Esas ideas delirantes ya son ideas que están fuera de la realidad. Son ideas que para el paciente son fijas, son reglas que sí o sí, no, nadie les puede cambiar su pensamiento o su rumbo. Entonces pueden ser síntomas, estos síntomas de ideas delirantes pueden llegar a presentarse, por ejemplo, puede ser de daño, por ejemplo, que sienta que alguien le quiere hacer daño, puede ser, por ejemplo, que concuerden con el estado de ánimo con el paciente, ya sea de hipocondría, de ruina, nihilísticas, que sienta que alguna parte de su cuerpo esté muerta, por ejemplo. Entonces, esta depresión, en sus características clínicas, puede presentar sintomatología psicótica. Entonces, también tenemos en este espectro de la depresión la severidad, que la severidad puede llegar a ser leve, moderada y severa. Más adelante les voy a explicar cómo poder diferenciar entre leve, moderada y severa. También el inicio puede llegar a ser temprano, puede ser en las primeras etapas de la vida, puede llegar a ser tardío, pacientes de 70, 80 años, pueden empezar a debutar. Inclusive nosotros vemos que hay pacientes con cuadros demenciales o que pueden, o inclusive con cuadros o que se enfrentan a depresiva. Y también otro de los temas que vamos a tocar el día de hoy es a nivel posparto o también a nivel del embarazo, que hay que tomar en cuenta que ahí no solamente tenemos la madre, ahí tenemos también el producto que se está formando. También podemos verlo como el patrón. El patrón de la depresión puede ser agudo, puede ser algo crónico, pueden haber remisiones, pueden haber recidivas, pueden haber recuperaciones. Entonces, hay varios especificadores y varios tipos con esto de la depresión. ¿Qué nos puede causar un cuadro depresivo? A manera así, a grosso modo, traigo aquí las patologías que pueden llegar a ser primarias o patologías secundarias. ¿A qué nos referimos con patologías secundarias? Nos referimos que no sean psiquiátricas, como se conocen, ¿no? Orgánicas, por decirlo así, aunque todas las patologías tienen un origen orgánico. Pero se describen, por ejemplo, que las patologías secundarias pueden llegar a ser un paciente que presente, por ejemplo, epilepsia del lóbulo mesial temporal, que puede presentar, además de las convulsiones, puede presentar sintomatología afectiva. Además de depresión, puede presentar ansiedad. Pacientes con alguna alteración a nivel renal, con nefropatía, con insuficiencia renal, con lesión renal aguda, se ha visto que también frecuentemente puede llevar un cuadro depresivo. Ya sea, como vimos anteriormente, puede ser parte de algún tipo de inflamación, algún tipo de daño, también las propias circunstancias, el diagnóstico per se. Entonces, hay que tomar en cuenta muchos factores.
Una patología tiroidea, por ejemplo, el hipotiroidismo puede llegar a producir cuadros depresivos. El hipertiroidismo también puede llegar a presentar inmunes, también por lupus eritematoso sistémico, que es algo frecuente, que inclusive las tasas de depresión son muy altas y son muy frecuentes con pacientes con lupus eritematoso sistémico. Pacientes con cardiopatía también. Con pacientes con cardiopatía es bidireccional esto, ¿no? El paciente puede llegar a presentar una alteración cardíaca y al mismo tiempo depresión llevar una patología cardíaca, va para ambos lados. Cuadro anémica también puede llegar a simular un cuadro depresivo, demencia, como les mencioné, ex mellitus, o por algún tipo de fármaco, como los antidepresivos. Los antidepresivos, los antihipertensivos. Los antihipertensivos se ha visto que por su mecanismo de acción puede presentar sintomatología depresiva, inclusive llamar atención que inclusive hasta ciertos antibióticos. Se ha estudiado que pueden llevar a un cuadro depresivo. Las patologías primarias. Ya aquí ya hablamos de patologías psiquiátricas. ¿En qué patologías podemos encontrar un síndrome depresivo? Puede que en un episodio depresivo cuando solamente tenemos un episodio de depresión, en un trastorno depresivo recurrente que es cuando ya tenemos 2 o más episodios de depresión, un trastorno bipolar que es cuando tenemos un paciente que además de tener cuadros o episodios de depresión, puede llegar a presentar episodios de manía o hipomanía también. Duelo, como les mencioné, un duelo que sea patológico puede llegar a presentar sintomatología depresiva. Trastorno de estrés postraumático, también que el individuo sea sometido ante un evento que ponga en peligro su vida. Por ejemplo, puede ser que el paciente esté, por ejemplo, en una guerra, o que sea una mujer que tenga el antecedente de abuso sexual, ante un evento que sea estresante y traumático que ponga en riesgo la vida del paciente, puede llevar a un cuadro depresivo también. Distimia, que es cuando tenemos un cuadro depresivo que es, por decirlo así, vamos a decirle, baja un poco la intensidad, ¿no? de esta sintomatología, no es tan severa como un episodio depresivo, que esta va a durar dura aproximadamente 2 años. Trastorno de adaptación. Trastorno de adaptación se refiere a cuando el paciente tiene algún tipo de cambio en su vida, por ejemplo, ante un divorcio, ante una mudanza, ante un cambio de trabajo, un cambio de puesto, cualquier tipo de cambio así en la vida del individuo que llegue a impactarle, también puede producirle un cambio, un cuadro depresivo. También tenemos el trastorno disfórico premenstrual, como parte de esas patologías primarias. Entonces, como les mencioné, al principio en estos especificadores y subtipos vimos que la depresión, ya entendiendo un poco la clínica, vimos que el paciente está triste, vemos que el paciente no quiere comer, pasa aislado, pasa llorando, que no quiere hablar con nadie, pasa aislado, tiene pensamientos de que nada le va a salir bien, tiene pensamientos de muerte. Entonces, ya aquí lo podemos ir clasificando posteriormente a cuál es la severidad de esa depresión. Ahora, nosotros, como les mencioné, utilizamos la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10, que el próximo año cambia a CIE-11, y el CIE-10, con parte de sus criterios, menciona que el episodio debe durar, como les mencionaba, al menos dos semanas para hacer un episodio depresivo. Y también menciona ahí que según el número de síntomas que esté presente en el paciente, así vamos a hacer la clasificación entre leve, moderada o severo. Tenemos el episodio depresivo leve. En este episodio depresivo leve, a grosso modo, tenemos que los criterios mayores y los criterios menores. En esos criterios mayores vamos a tener 3. Ellos siempre mencionan que están las 3A. ¿Cuáles son las 3A? Está ánimo, el estado de ánimo que va a estar triste, un humor depresivo que va a ser casi todo el día, casi todos los días, que va a permanecer por 2 semanas. Tenemos la A también de anergia, con eso de que el paciente va a decir que se siente con fatiga, se siente sin energía. Y también tenemos la A de anedonia, esta pérdida del interés o la capacidad de poder disfrutar actividades que para el paciente antes tenían un valor o que eran placenteras. Además de estos 3, puede presentarse 2 de estos 3 como criterios mayores. Tenemos los criterios menores que están aquí abajo. Entonces, tenemos 2 de los mayores y puede presentarse uno más de los siguientes. Por ejemplo, vimos que el paciente puede presentar clínica a nivel cognitiva, puede disminuir su autoestima, puede llegar a también perder su confianza, también puede tener ideas de culpa que son excesivas, de reproche para el paciente,
pueden haber también pensamientos de muerte. Entonces, también podemos ver que el paciente puede llegar a presentar, hay dificultades para concentrarse. El paciente les va a decir, fíjese que yo a veces quiero ponerme a estudiar, o fíjese que yo a veces, doctor, quiero ponerme a trabajar en un documento o en un reporte, pero es que no puedo, me cuesta concentrarme. A veces pienso en tal cosa, me recuerdo tal cosa. Entonces pueden llegar a venir varios pensamientos, o inclusive las alteraciones neuroanatómicas a nivel de la arquitectura cerebral también puede producir estos cambios a nivel de la concentración. Vamos a ver también que el paciente puede ir a presentar enlentecimiento. Vamos a ver que el paciente, inclusive la velocidad del habla puede ser lento. Vamos a ver también que su cinética puede llegar a ser lenta. Cuando habla así lento, como que no. Vemos que hay cambios a nivel del pensamiento y del lenguaje, ¿no? También vamos a ver que en estos criterios menores puede haber la presencia de cualquier tipo de alteración del sueño. Y aquí mencionar, puede ser insomnio. El insomnio puede ser insomnio de inicio, por ejemplo, que el individuo se acueste, por ejemplo, a las 11 de la noche y que pase más de media hora dando vueltas en la cama, o pasa una hora, pasan 2 horas, y el individuo no se puede dormir. Tal vez puede ser porque esté con pensamientos que le llamamos rumiaciones, que son pensamientos que están en la cabeza y que están dando vuelta y vuelta referente a algún tipo de situación. Puede ser un insomnio también, por ejemplo, mixto, puede ser un insomnio terminal, puede ser también que el paciente se levante en las madrugadas y que se vuelva a dormir, o puede ser que el paciente inclusive despertares tempranos, o sea, que el paciente se levante antes de tiempo, o sea, que se levante por ejemplo a las 3, 4 de la mañana y que ya después no se pueda volver a dormir, o puede ser algo mixto, presentar varios tipos de insomnio. Cambios en el apetito también es correspondiente a un episodio depresivo leve. Tenemos el episodio depresivo moderado. Ya vimos que tenemos que tener la presencia de los criterios mayores. Ahora, vemos aquí que con los criterios menores ya cambia el número. Menciona que al menos un total de 6 síntomas de los criterios menores. Entonces ya vemos que va aumentando la cantidad de esos síntomas que les mencionaba anteriormente. Y posteriormente, si ya aumenta más la cantidad de esos sintomatologías, si ya no solamente es uno, ya no es dos, ya es tres, sino que ya vemos que son más, hasta un total de 8, ya tenemos un episodio depresivo grave. Ahora, la clasificación menciona que inclusive con este episodio depresivo que puede llegar a ser grave, puede presentarse sintomatología psicótica o no presentarse. Con la presencia de sintomatología psicótica, entonces ya tenemos otro tipo de clasificación que es parte de este episodio depresivo grave. Otra cosa a tomar en consideración, que en varios textos lo mencionan, es el hecho de que pacientes que lleguen a presentar algún tipo de conducta suicida, un intento suicida, planeación suicida, se ha escrito que es parte de un episodio depresivo grave. Eso, inclusive, el hecho de que un paciente presente ese tipo de conducta suicida, uno tiene que considerarlo como una emergencia psiquiátrica. Este es los criterios del DSM-5, que vamos a ver que son similares, puede variar tal vez uno que otro en cierto tipo de terminología, pero vamos a ver que está el estado de ánimo triste, va a estar la anedonia, que pierde el interés o el placer, va a estar como hay una pérdida, hay una hiporexia, no come el paciente, puede llegar a presentar peso, pérdida de peso, alteraciones en el sueño, alteraciones motoras. Ven que son casi similares las del DSM-5 con los del CIE-10. Ya ahora, como les mencionaba, hablando de algo que ya es recurrente, ya es un trastorno depresivo recurrente en el paciente. Hablarles un poco con la evolución. Al inicio la depresión puede ser gradual, puede ser a veces inclusive algo abrupto, y el curso de la depresión a lo largo de la vida puede variar considerablemente. Para la mayoría de los pacientes, el curso de la enfermedad es episódica. Pueden llegar a presentar varios episodios a lo largo de la vida. Las tasas son altas, 50%, 60%, inclusive pueden llegar a presentar más de un episodio de depresión. Con tratamiento, los episodios duran alrededor de 3 a 6 meses. Nosotros en el tratamiento dividimos en ciertas etapas. Está la etapa aguda, está la etapa de mantenimiento, está la etapa de continuación, y inclusive puede llegar a recuperarse en 12 meses. A largo plazo, entre 2 a 6 años, la proporción de personas que se van a recuperar es de aproximadamente el 60% a los 2 años, 40% a los 4 años y un 30% a los 6 años. Casi el 80% de los pacientes experimentan, al menos, como les digo, las tasas son altas de otro episodio o la recurrencia de otro episodio depresivo.
La probabilidad de recurrencia aumenta con cada episodio y el resultado es menos favorable con la edad de inicio. ¿A qué se refiere con eso? Entre más temprano se empiezan a presentar los episodios depresivos, ya el pronóstico va cambiando, ¿no? También vemos que si vemos que son más frecuentes la frecuencia de estos episodios depresivos, el daño puede llegar a ser mayor también, como les mencioné. Una de las teorías puede ser la inflamación. Entonces, imagínense que el paciente tenga varios episodios de depresión en su vida, el daño que se puede llegar a producir a nivel neuroanatómico. Me parece importante también el hecho de que podamos conocer si podemos realizar algún tipo de escala, algún tipo de test o detección o screening o algún tipo de cribados, si se puede realizar. Ahora, estos tests, estos cribados no nos dan el diagnóstico, lo que nos van a ayudar es a poder ver cuál es la severidad, a ver también nos van a ver cuál va a ser la respuesta ante el tratamiento del paciente que está utilizando algún tipo de antidepresivo o algún tipo de terapia. Tenemos, por ejemplo, este test que es el PHQ-9. Tenemos uno de los más frecuentes que utilizamos, está la escala para depresión de Hamilton. Está también el inventario depresivo de Beck y está también, por ejemplo, la escala depresiva de Montgomery. Hay varias. Está también la escala de Sung. Está también la MATS, que son las iniciales, pero esto es para que ustedes puedan ver que sí tenemos varias herramientas que podemos utilizar para la detección y el cribado de depresión, pero que no nos dan el diagnóstico, sino que también nos ayuda a la severidad y a ver cuál es el pronóstico y también para la respuesta al tratamiento. Ahora, quería entrar también en este tema que es la depresión durante el embarazo, que es algo que vemos también muy frecuentemente en las áreas de ginecología y obstetricia. La depresión es la morbilidad psiquiátrica más común en el embarazo, a tomar en cuenta. La depresión es la segunda causa de incapacidad de las mujeres y la morbilidad más común en la gestación. Un metaanálisis realizado por unos investigadores, por Bennett, encontró que los síntomas depresivos se presentaron en mayor proporción en el segundo y el tercer trimestre del embarazo. La prevalencia cambia o varía según los países, pero algunos países reportan que es del 40%, por ejemplo, en Perú, el 30% en México, el 29% en Sudamérica. Son altas las tasas de depresión durante el embarazo. Y como podemos ver anteriormente, vemos que la etapa del embarazo es una etapa en la cual hay muchos cambios fisiológicos, cambios anatómicos, que como vimos anteriormente pueden llegar a ser como esos presentarse esa hipótesis de la fisiopatología, como por ejemplo algún cambio en un estresor ambiental, algo que muy frecuentemente puede ser que, por ejemplo, pierdan ese apoyo de su pareja, como un ejemplo, ¿no? Que puede llevarlos a un cuadro depresivo, o que la pareja se vaya con otra familia, que abandone a la paciente, solo como ejemplos de estresores ambientales que pueden llevar a que la paciente presente un cuadro depresivo. O inclusive, si la paciente ya tiene la vulnerabilidad o si la paciente ha presentado anteriormente episodios depresivos, es muy frecuente o una tasa muy alta de que la paciente presente otro episodio durante el embarazo. Aquí tenemos los factores de riesgo durante el embarazo, como ver cambios biológicos. Si la paciente ya tiene antecedentes, como les mencionaba, una paciente que digamos que tiene 30 años, ¿no? Y que a los 20 años presentó un episodio depresivo, se le trató, pero que ahorita se encuentra embarazada, está en factor de riesgo de presentar otro episodio depresivo. Que la paciente presentara, por ejemplo, antecedentes de aborto, que sea un embarazo en adolescente, ya que esto, inclusive con el propio diagnóstico, puede ser algo como muy difícil o puede ser como un tsunami para el paciente, para la paciente poder manejar. La violencia intrafamiliar, el estrés diario, embarazos no planeados también, abuso sexual o también componentes socioeconómicos. Son factores de riesgo, como podemos ver, son múltiples los factores de riesgo que pueden llevar a que la paciente con un estado de gestación tenga un cuadro depresivo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que pueden producirse en el embarazo cuando la paciente presenta un cuadro depresivo? Pueden haber trastornos hipertensivos del embarazo, puede haber que los recién nacidos nazcan pretérmino, con bajo peso al nacer. Puede haber también un apego inseguro, que esto tal vez en ese momento no se note, pero años más adelante sí se va a ver esa alteración de que no hubo ese apego con la madre. También si la madre tiene mecanismos desadaptativos, o sea que
Por ejemplo, dice, me siento triste, me dan ganas de beber, voy a fumar para sentirme mejor. Ese tipo de mecanismos que puede llegar a presentarse pueden llevar también al consumo de sustancias. El abandono de los controles prenatales también, la paciente, como vimos, se puede aislar, puede perder el interés en la actividad, entonces dice, no, ¿para qué voy a ir? Si de todos modos no voy a morir, o puede llegar a decir, bueno, no quiero ir porque no me importa, no me da igual. Y también el cortisol puede llegar a cruzar esa barrera fetoplacentaria y también afectar al bebito. También aquí les quería hablar sobre ciertos tipos de escalas que podemos utilizar. Está la escala de embarazo de Edimburgo, que esa la vemos frecuentemente en las salas de ginecobstetricia, que se les aplica a las pacientes para que hemos notado que se les ha aplicado. Aquí abajo vemos que tiene una pequeña interpretación de qué significa si sacó 10, si sacó 5, 8. Al final nosotros vamos viendo el puntaje y ahí vamos tomando algún tipo de acción o medida que sea necesaria. Con el tratamiento. Bueno, entonces aquí con el tratamiento, ya hablando, como mencionaba, ya tocamos un poco la etiología, ya la fisiopatología, la clínica, los screenings, los cribados, pruebas de tamizaje. Ahora vamos a ver el tratamiento. Ustedes van a ver, si ustedes tienen la oportunidad de indagar un poco, que la meta principal, el objetivo principal del tratamiento es obtener una remisión completa. ¿Qué es esta remisión? Que ya la paciente no llegue a presentar los criterios diagnósticos o que ya por decirlo así, ya no presente esa sintomatología. Que la paciente también, al no presentar sintomatología, lo lleve a una recuperación completa, inclusive a que el individuo pueda llegar a ser funcional, ya sea en su comunidad, ya sea en su escuela, ya sea en su trabajo, con sus amigos, son varios los ámbitos de la funcionalidad. Y también para que el individuo pueda desarrollar resiliencia. Estas son algunas de las intervenciones que nosotros podemos ir implementando. Pueden ser intervenciones psicosociales, por ejemplo, con la psicoeducación. ¿A qué nos referimos con esto de la psicoeducación? Que es cuando nosotros le explicamos al paciente, le explicamos al familiar, le explicamos al esposo, le explicamos al amigo, le explicamos al tío, cualquiera que sea la persona de esa red de apoyo del paciente, pues nosotros le explicamos, no, mire, Juan, por decirlo así, solo nombre tiene esto y esto, se caracteriza por esto, esto y esto, y nosotros creemos que ese sería el mejor manejo, educación al paciente y a los familiares. También el hecho de tener una red de apoyo, un grupo que pueda ser como una contención para el paciente, para ayudarlo, también es muy importante. Por eso, tomen en cuenta no solamente al paciente, sino que también tomen en cuenta a los familiares, a los primos, a los tíos, a los amigos, que pueden ser de mucha importancia para el paciente. También tenemos terapia como otra medida. La terapia puede llegar a ser terapia cognitiva conductual, que como les mencionaba, esta terapia cognitiva conductual se basa más en los pensamientos, ya que varias de estas sintomatologías de depresión puede ser en base a cómo el individuo interpreta o cómo el individuo ve su mundo. Entonces, uno a través de esa terapia le cambia, por decirlo así, le cambia el chip del que tiene el paciente. Está también una terapia de aceptación, esta terapia también de mindfulness, que son como terapias de relajación para el paciente. Está también como otra herramienta que tenemos que tener en cuenta. A mí me gusta mucho mencionar esto en este tratamiento, que ustedes tomen en cuenta que esto es como, imagínense como una caja de herramientas, ¿no? Que ustedes pueden tener el martillo, el desatornillador, tienen varios instrumentos. Entonces, aquí también con esto del tratamiento de la depresión hay varios instrumentos que uno puede utilizar. Está también la farmacoterapia. Con la farmacoterapia están los antidepresivos, que más adelante les voy a mencionar. Traigo una tabla ahí para que podamos verlos. Y se ha visto que inclusive hay pacientes que hemos tratado dosis alta de antidepresivo, está con 2 antidepresivos, hemos pasado de una línea, segunda línea, tercera línea, ¿no? Y no hay ningún tipo de respuesta. Entonces, ya como un extremo, ya pasando más allá, está también la terapia electroconvulsiva. Vemos aquí que hay varias estrategias que uno puede ir utilizando con los pacientes. Si nosotros vamos evaluando al paciente, podemos ir aumentando dosis, podemos agregar otro antidepresivo, podemos cambiarlo, inclusive podemos agregar potenciadores, como por ejemplo el litio, que el litio es un buen potenciador, o algún tipo de medicamento antipsicótico que puede ser utilizado como un potenciador cuando vemos que ya tal vez no hay una mejoría en el paciente con los medicamentos que le hemos indicado, o ya hemos pasado una línea, segunda línea, y no vemos una respuesta.
Esta imagen les traigo para que puedan ver el mecanismo de acción de los antidepresivos. Son múltiples las familias de antidepresivos que tenemos. Están los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, los duales, esta otra familia que son los otros antidepresivos, como por ejemplo tenemos ahí la agomelatina. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí en esto de los transportadores, cuál va a ser la acción. Como dice su propio nombre, ¿no? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es uno de los medicamentos que nosotros utilizamos de primera línea en varias patologías, no en todas, pero sí en varias patologías se utiliza de primera línea y de las que más frecuentemente van a escuchar ustedes, también en centros de salud, en hospitales que están disponibles. Por ejemplo, la la sertralina, el citalopram, son ejemplos de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina que ustedes pueden ver que están implícitos, que son, podemos utilizar en el tratamiento de la depresión. Entonces, aquí les traigo esta imagen para que ustedes puedan ver el mecanismo de acción a través de ciertos receptores que pueden actuar. Por ejemplo, vamos a escoger aquí, por ejemplo, la metriptilina, que la metriptilina es un medicamento, es un antidepresivo tricíclico que puede llegar a tener su función ya a nivel de estos receptores, a nivel de 5-HT2, a nivel de alfa-1, alfa-2, H1 y también a nivel de los... Entonces, es importante conocer también esos otros mecanismos de acción de los antidepresivos para conocer o tener en cuenta cuáles son los pacientes. Por ejemplo, vemos que hay ciertos medicamentos como los duales o los antidepresivos tricíclicos que pueden llegar a aumentar la presión arterial. Entonces, un paciente hipertenso me va pensando, mejor doy otro antidepresivo que no me aumente las cifras tensionales, que no sean tan altas, ¿no? Próstata, o que puede verse afectado por los efectos anticolinérgicos de los antidepresivos. Una vez pensando, ¿cuál de estos antidepresivos me produce menor efecto a nivel de ciertos receptores de la acetilcolina, por ejemplo? Entonces, tomar en cuenta que tenemos una variedad grande de familias de antidepresivos que nosotros podemos ir utilizando, porque algo muy importante que ustedes tienen que hacer con el paciente es individualizarlo. No hay una fórmula mágica que uno dice, sí, para todos utiliza este, sino que hay ciertas recomendaciones o indicaciones de cómo iniciar los cambios intracelulares. Estos cambios que pueden llegar a también producir estos remodelamientos de estas redes neuronales. Como ustedes pueden ver, los antidepresivos también pueden producir su efecto a través de la neurogénesis, que vimos anteriormente que en la depresión, en esa fisiopatología, la neuroplasticidad y la neurogénesis estaban disminuidos, estaban alterados. Los antidepresivos, a través de su mecanismo de acción, que puede ser inclusive en el intracelular, puede producir estos cambios a nivel intracelular. Les traigo las dosis también para que ustedes vayan conociendo, vayan viendo. Este es uno de los medicamentos de primera línea que nosotros utilizamos, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Tenemos la fluoxetina, tenemos la fluoxamina, tenemos la paroxetina y tenemos la sertralina y también tenemos tipo de dosis con estos medicamentos. Hay que tener mucho cuidado con también con este rango de estos medicamentos, no pasarse y no darle más allá de lo indicado, porque vemos que tiene acción a través de varios receptores. Entonces podemos producir otros efectos que no sean deseados. Entonces, uno de los más frecuentes que ustedes van a ver, por ejemplo, es la sertralina. La sertralina tiene una dosis eficaz de 50 miligramos a 200 miligramos y tiene una vida media de 26 horas. Cada uno de estos antidepresivos tiene sus ciertas particularidades, por eso es importante que uno vaya individualizando al paciente. Si vemos que tiene cierto tiempo componente ansioso, por ejemplo, uno puede considerar un cierto tipo de antidepresivo y así. Esta es otra de las familias, se llaman los duales, por ejemplo, la venlafaxina, desvenlafaxina, la duloxetina, que la duloxetina es frecuente que ustedes lo escuchen en pacientes, por ejemplo, que tienen un dolor crónico, en pacientes, por ejemplo, que ustedes miren que tienen fibromialgia y que presente cuadro depresivo, se ha visto que es muy frecuente el uso de estos medicamentos. También tenemos la mirtazapina, la trazodona, la agomelatina, la vortioxetina, como otros fármacos antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos, esto también lo vemos en centros de salud, en los hospitales, como por ejemplo la mitriptilina, la clomipramina o también la imipramina, que también se pueden ver en estos centros.
Nosotros nos pasamos bastante también en el uso de algoritmos para el tratamiento. Entonces, ya después de haber visto el diagnóstico, ya tenemos que el paciente tiene el diagnóstico de depresión. Vemos también que le hemos pasado escalas al paciente que nos confirman, que nos pueden ayudar con la seguridad del diagnóstico del paciente. ¿Qué medicamento me puede favorecer o qué medicamento, como les mencioné, puede ser algo individualizado, pero hay ciertos algoritmos que podemos utilizar. Por ejemplo, en este algoritmo, uno puede iniciar con un nivel de captación de serotonina, o si no, puede iniciar con un nivel selectivo de recaptación de noradrenalina. El día de hoy con esto de los antidepresivos, y ustedes pueden ver que es muy amplio el manejo de esto del tratamiento. Inclusive podemos utilizar, como les mencioné, algunos potenciadores. Por ejemplo, se ha visto que la ketamina en pacientes con persistencia o con cuadros de conducta suicida en dosis una vez por semana presentaba muy buenos resultados. La terapia electroconvulsiva, y algo muy importante que me parece que se debe implementar, se debe hacer en conjunto con el paciente. Como les digo, esto es como una caja de herramientas. Entre más herramientas tengan, más probabilidad tengan de que el paciente tenga un mejor resultado. La terapia. La terapia puede ser cognitivo-conductual, psicoanalítica, hay varias modalidades de terapia, pero el hecho de utilizarlo en conjunto, que un paciente esté utilizando fluoxetina, que también está yendo a terapia, eso aumenta a que puede llegar a presentar un resultado más favorable. Con el tratamiento en pacientes que estén en gestación, según lo que dice la literatura o los libros, los datos acumulados durante los últimos 30 años han sugerido que tienen perfiles favorables de riesgo-beneficio durante el embarazo. La información sobre el espectro completo y la gravedad relativa aún se encuentra en estudio. Hay ciertas comunidades, ciertas asociaciones, por ejemplo, la Sociedad Holandesa de Obstetricia y Ginecología, ellos aconsejan, por ejemplo, continuar con los antidepresivos en pacientes que estén en esa etapa de gestación. Algo que puede ser utilizado también, que puede ser de primera línea, es la terapia en pacientes que presenten un cuadro depresivo que sea leve, en unos menciones hasta moderado, pero sí, si es algo leve, podemos darle terapia. Este es un cuadro comparativo que menciona algunas guías del uso de los antidepresivos y su aprobación. Por ejemplo, estas son las guías NICE, que son del Reino Unido. Ahora, en estas guías o en estas como recomendaciones que hacen estas varias asociaciones, mencionan que hay que tener mucho cuidado con la paroxetina. Si ustedes tienen una paciente en gestación que está utilizando paroxetina, hay que tener mucho cuidado. Lo mejor sería retirarle el medicamento por los efectos adversos que puede llegar a presentarse durante el embarazo. Entonces, también con la fluoxetina hay que tener mucho cuidado. Uno de los medicamentos que vemos que es seguro y que se han visto muy buenos resultados es la sertralina. Con la sertralina se han visto muy buenos resultados en pacientes que están en gestación. Esto es algo complejo, ¿no? Porque aquí tenemos que ir viendo riesgo-beneficio. Podemos ver el riesgo de no tomar antidepresivos, como les mencioné, puede ser que ese cuadro depresivo en el embarazo se complique, puede llevar a que el paciente presente inclusive cuadros psicóticos más adelante, puede llevar a que la paciente presente el producto presente bajo peso al nacer, que nazca pretérmino. Entonces, hay que tomar en cuenta esos riesgos del no tratamiento y también tomar en cuenta los beneficios. Entonces hacemos esa valoración y en base a eso uno va también dictando el tratamiento entre riesgo-beneficio. Esos son un resumen del conocimiento actual de los antidepresivos durante el embarazo. Se ha visto que hay varios antidepresivos que no aumentan el riesgo de efectos congénitos, de aborto, de óbitos, y tampoco alteraciones del neurodesarrollo, porque se ha visto que hay varios psicofármacos, por ejemplo, el ácido valproico, que cuenta que los psicofármacos pueden llegar a producir cambios también a nivel del neurodesarrollo, que no se va a ver de una manera al nacimiento, sino que se va a ver más adelante cuando ustedes miren que el paciente tenga problemas en su desarrollo motor, en su desarrollo del lenguaje. También se ha visto que está relacionado con autismo, varios psicofármacos, pero con los antidepresivos se ha visto que no aumenta ese riesgo, puede llegar a ser bajo, no todos, para aclarar eso. Estas son algunas de las categorías, según la FDA, de los antidepresivos. Como les mencionaba, hay que tener mucho cuidado con paroxetina. Lo mejor sería omitir ese medicamento por los efectos adversos que puede llegar a tener.
Y también tomar en consideración que uno de los más seguros y que se ha visto y se ha estudiado es la sertralina, ¿verdad? Que aquí salga C, pero en varios estudios se ha visto que hay buenos resultados. Los antidepresivos tricíclicos también, tomar en consideración que hay algunos inclusive que no se recomiendan. El inhibidor de la monoaminoxidasa también tomar en cuenta que hay algunos que no se recomiendan por esos efectos secundarios que pueden presentar en el embarazo. Y ya hablando en sí del tratamiento, un poco para que quería mostrarles cómo es que nosotros valoramos la respuesta. Vemos que cuando el tratamiento con antidepresivos supone al menos una mejoría del 50% sobre los síntomas, estamos hablando de una respuesta. Estos pacientes están mejor, pero no todo, no del bien, no están bien del todo. Previamente, este era el objetivo del tratamiento antidepresivo. Vemos que al final, el objetivo final, como les mencioné, es que el paciente llegue a esa remisión y que el paciente pueda llegar a ser, tenga una recuperación y que sea funcional el individuo. Entonces, es importante ir valorando esa respuesta ante el tratamiento antidepresivos. Cuando ustedes tengan un paciente allá en su centro de salud, en su clínica, es importante estarlo valorando. Puede llegar a presentarse, como les mencionaba, aquí varias etapas del tratamiento antidepresivo. Puede ser algo agudo, puede ser una etapa de continuación, una etapa de mantenimiento. Cada etapa tiene su objetivo. Entonces es muy importante que inclusive puede ser un paciente que haya presentado mejoría, pero que tenga una recaída en alguna de estas etapas. Entonces tomar en cuenta que el paciente puede mejorar, pero de repente volvió a presentar los criterios para el diagnóstico de depresión. O puede ser que el paciente se recupere y presente una buena evolución. O sea, una recaída, una recurrencia que nosotros podemos estar pendientes o que esperamos que podría ocurrir. Ahora, una de las complicaciones que hay que tomar en cuenta y que hago hincapié y que me parece muy importante que toquemos durante este tema de depresión es el hecho de poder hablar sobre el suicidio. Con la conducta suicida, que son estas lesiones intencionalmente autoinfligidas que se hace el individuo, ya sea, estas conductas pueden estar, por ejemplo, pensamientos, pueden estar, por ejemplo, planeaciones, pueden estar también intentos frustrados. Tomar en cuenta que la depresión es un factor de riesgo para suicidio. También una depresión en el embarazo, ya mayor riesgo para que el paciente presente o que haga un intento suicida, por decirlo así. Inclusive otro de las complicaciones, ¿no?, que se pueden presentar en cuadros depresivos en el embarazo que no son tratados, puede llegar a ser cuadros psicóticos, que el paciente pierda su realidad, que el paciente tenga alucinaciones auditivas, visuales, que el paciente tenga ideas delirantes y que el paciente pierda su realidad y tenga un intento suicida. Entonces, por eso la importancia de poder reconocerlo. Nosotros queremos es prevenir esas complicaciones. Queremos evitar que del punto A llegue al C, sino que se quede en el punto A. No queremos que eso vaya evolucionando y que nos presente esas complicaciones. Y ya para finalizar este tema de depresión, a mí me gusta siempre finalizar con frases, con poemas. Menciona el coraje es la resistencia al miedo, el dominio del miedo y no la ausencia del miedo. Samuel Langhorne Clemens es un autor y humorista estadounidense, más conocido como Mark Twain. Y eso, con eso finalizamos la presentación. Okay. Muchas gracias, doctor Velázquez, por esta nutrida, ¿verdad?, presentación que nos ha dado con elementos importantes, ¿verdad?, que hay que considerar cuando tenemos pacientes en nuestras unidades o centros de salud, ¿verdad?, con este tipo de, pues de depresiones, síndromes, ¿verdad?, que de alguna manera, como ya lo mencionaba el doctor, ha venido como a aumentar dado la pandemia actual que vivimos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, sí hay una pregunta, ¿verdad? Vamos a abrir el espacio de preguntas, dudas o también experiencias. Vamos a tratar de, pues, hacerles todo el tipo de preguntas de pacientes que ya tienen dentro de sus centros de salud desde el nivel, pues, profesional del doctor Velázquez. La primera pregunta, doctor, es... Y dice, cuando se diagnostica un paciente con depresión, si bien es cierto el tratamiento farmacológico ayuda, en su experiencia, doctor Velázquez, ¿qué diferencia hay entre un paciente que recibe terapia psiquiátrica junto con terapia psicológica, ¿verdad?, comparado con aquel paciente que solo recibe terapia psicológica o psiquiátrica en este caso, ¿verdad?
quien hace la pregunta dice, si el paciente que recibe doble terapia, ya sea psiquiátrica y psicológica, se recupera más rápido de aquellos pacientes que solo toman una de las dos terapias. Entonces, esa es la primera pregunta para usted. Ok. Bueno, sí, como le mencionaba, si uno tiene más herramientas, si tiene más disponibilidad de otros métodos para tratar con el paciente, eso puede mejorar el diagnóstico, puede ser algún diagnóstico más favorable. Sí, nosotros utilizamos este tipo de algoritmos, comenzamos con fármacos, con farmacoterapia, puede ser unidad selectiva de captación de serotonina, que se ha visto que inclusive solamente el fármaco puede representar muy buenos resultados. Ahora, si nosotros agregamos a la ecuación terapia también, que ya como mencioné, terapia puede ser cognitivo-conductual, puede ser terapia psicoanalítica, puede ser terapia de aceptación. Hay varios módulos de terapia que esto es dependiendo del paciente, dependiendo del tiempo. Hay que tomar en cuenta muchos factores para poder ver si el paciente encaja en cierto tipo de modelo o enfoque de terapia. Sí se ha visto que hay muy buenos resultados cuando se utilizan la terapia en conjunto con los fármacos de recuperación son más altas con la terapia si le agregamos, ya que, como mencioné al principio, puede ser que esa presentación de depresión puede ser porque el paciente tenga una pérdida, puede ser, por ejemplo, que perdió a sus padres. Entonces, si nosotros agregamos, por ejemplo, una terapia específica para duelo, además del fármaco, el paciente va a mejorar mucho. Inclusive hay ciertas patologías que se describe primero la terapia más que la farmacoterapia. Entonces, lo que quiero llegar a decir es que hay que individualizar al paciente. No hay una respuesta en sí correcta. No es como que sí, solo los fármacos van a mejorar, sí, solo la terapia, sino que dependiendo del paciente. Si nosotros vamos valorando que el paciente es una depresión leve y que puede salir con terapia, entramos con terapia, que eso es algo que hemos visto también, que con terapia presentan mejoría. No necesariamente todos de un solo se le inicia con fármacos. Ahora, con la recuperación también, como les digo, depende de muchos factores, ya sean factores ambientales. Puede ser que nosotros estemos tratándolo con fármacos, puede ser que esté con terapia, pero si por ejemplo en casa tiene un ambiente estresante o si por ejemplo tiene amistades que le van a tomar alcohol, o sea, hay varios factores que toman en cuenta y el paciente no presentó una recuperación total. Entonces, más que todo es individualizar al paciente y sí, la literatura y en base a lo que yo he visto también, si nosotros combinamos terapia, cualquiera de los módulos, con fármaco, el pronóstico puede llegar a ser más favorable. Ok, gracias. La siguiente es si se recomienda terapia psiquiátrica y psicológica paralelamente. Disculpe, bien que no le escuché la última parte, Paralelamente, o sea, que un paciente esté tomando sí. tanto psiquiátrica y psicológica a la vez. Sí, sí se recomienda. Inclusive en algunos algoritmos menciona que se puede usar en conjunto la terapia farmacológica, como mencioné, con algún tipo de módulo de terapia que es muy favorable y presenta muy buenos resultados. Inclusive hay orígenes, como les mencioné, en eso de la fisiopatología, que puede ser algo ambiental, por ejemplo, del individuo que presenta un cuadro depresivo, con la terapia podemos tratar esos factores ambientales y sin la necesidad de fármaco. Entonces, repito que hay que individualizar el paciente y si nosotros vemos que solamente necesita terapia, entramos con terapia, o si solamente necesita fármaco, entramos con fármaco o en conjunto, no hay ningún problema y también presenta muy buenos resultados. Ok, gracias. Y tercera pregunta que han enviado por mensaje directo, ¿verdad? Es, solicitan su opinión profesional de acuerdo a un pequeño caso de un paciente de 25 años, sin APP, nunca ha recibido tratamiento psiquiátrico ni psicológico. Infancia con muchos problemas. El paciente se automutila de vez en cuando y tuvo un intento suicida hace un año, al cual se le administró Ciprexa, 10 mg y M cada 12 horas. El paciente actualmente no se ha vuelto a mutilar, toma Ribotril 2 mg cada día desde hace 3 años. Todavía no ha recibido atención psiquiátrica o psicológica.
Desde su perspectiva profesional, ¿qué procede o cómo podría ser el abordaje que se le puede dar a este paciente, ¿verdad?, que acaba de enviar uno de los participantes? Ok, muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, ahí estamos hablando, me parece que mencionaba que el paciente se automutila, que le iniciaron, me pareció escuchar un antipsicótico. Pareciera que ya estamos hablando de otro cuadro per se. Me parecería que fuera tal vez un cuadro, no sé, presentó síntomas psicóticos, puede ser un cuadro de personales, porque si estamos hablando de automutilación, ya estamos considerando otro tipo de patología, porque no tengo en sí el contexto en general, pero en ese caso, sí, si nosotros vemos que el paciente no presenta mejoría con cierto tipo de tratamiento, ya sea con psicofármacos, ya sea antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, lo que sea, es bueno replantearse inclusive hasta el diagnóstico, ir a los orígenes, ¿no? Porque puede ser que el diagnóstico que nosotros tengamos no sea el correcto o no sea el adecuado y por eso el paciente no esté mejorando o no presente ninguna mejoría. Entonces, yo recomendaría mejor, me parecería bueno hacer una reevaluación del paciente, realizar, inclusive se le pueden realizar pruebas complementarias, aplicarle escalas. Si tiene cierto tipo de consideración, puede ser algo, porque aquí se me surgen muchas teorías de por qué se automutila, porque hay muchas las causas, ¿no? Y por qué no responde al antipsicótico. Entonces, me parecería mejor, sería reevaluarse, replantearse ese diagnóstico. Ya replanteándose el diagnóstico, uno puede partir con un plan terapéutico y tomar en cuenta algo que me parece muy importante es el hecho de las benzodiazepinas. Hay que tomar en cuenta que con las benzodiazepinas esto genera dependencia como uno de esos efectos adversos. Entonces, tener mucho cuidado con el uso crónico de las benzodiazepinas, ¿no? Ok, por medio del chat, esas son las preguntas que han realizado algunos de los participantes y pues si hay otro de los participantes que tiene alguna pregunta, duda, consulta, ¿verdad? O comentario, pues pueden activar su micrófono y formularla en este momento. O alguna experiencia que quisieran compartir. Exactamente, alguna experiencia con algún paciente que han tenido, que puedan ver el abordaje, ¿verdad? Desde sus centros o unidades de salud que quisieran compartir o que quisieran poder un poquito profundizar más con la experiencia del doctor Velázquez. Bueno, doctor Velázquez, al parecer no hay preguntas, ¿verdad? No hay dudas. Y nos resta pues como, perdón, equipo Telesan UTES, darle las gracias, ¿verdad? Por el abordaje y el acompañamiento, siempre la disponibilidad de ustedes como posgrado de psiquiatría, ¿verdad? Y el abordaje que usted nos ha dado el día de hoy referente al síndrome de depresivo, pues en el manejo y en el diagnóstico del mismo, que nos ayuda pues esta tarde para abordar desde nuestras unidades o centros de salud este tipo de síndromes, ¿verdad? En cada paciente, y como usted ya lo había mencionado, cada paciente se debe de abordar de manera diferente de acuerdo a lo que ha presentado. Y ha visto en el chat, ¿verdad?, que hay algunas felicitaciones y algunos agradecimientos por parte de los participantes que actualmente nos están acompañando y pues no me resta más que agradecerle y esperamos que dentro de algunos meses volverlos a tener por aquí como posgrado de psiquiatría con algunos abordajes de otras temáticas que pues nos van a ayudar al momento de un abordaje ya integral de salud. También agradecemos a cada uno de los participantes que se han tomado pues el tiempo para estar acompañándonos el día de hoy y esperando también que nos acompañen cada viernes, ¿verdad? De acuerdo a la temática que estaremos abordando. Ya para finalizar, doctor Velázquez, una palabra de salida o de cierre
para culminar esta jornada del día de hoy. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los oyentes también. Siempre recordándoles que no le tengan miedo a los psicofármacos y también estamos a la orden. Vean que inclusive si usted desea le puedo mandar la presentación para que usted pueda Ok. compartirlo con lo que los desee, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de derecho reservado. Ok, está bien. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir información y conocimiento, que eso es lo importante en estos espacios de aprendizaje. No me queda más que agradecerles su participación y compañía esta tarde y les deseamos un feliz fin de semana a todos y los esperamos el próximo viernes. Saludos desde el equipo de Telesan UTES. Sí, gracias.